Bueno, pues muy buenas tardes desde México. Tenemos por acá ya personas conectadas desde Perú, de Guatemala, de Argentina, del sur de Chile, de Costa Rica. Entonces, así vamos tejiendo red, ¿no? En estos encuentros. Bueno, pues les comentaba que en esta cátedra de epistemologías menstruales resaltamos la producción de conocimiento y de los proyectos emergentes en nuestra región del sur global, específicamente situadas en este lugar de la Vía Yala. Entonces, sean muy bienvenidas. Este es un espacio también en el que buscamos hacer academia sin permiso de la academia. Mi nombre es Aurora Macías. Yo soy educadora menstrual y creadora del proyecto Sembradoras. Soy también profesora de la Escuela de Educación Menstrual Emancipadas y pues bueno, estoy muy feliz de estar dinamizando en esta ocasión esta cátedra, ¿no? Les doy la más cordial bienvenida a todas, que espero que más también que solo una cátedra podamos tener un espacio de conversación. Entonces, además también comentarles que este evento forma parte de una serie de 4 eventos llamados Emancipar la Sangre, Desafiando la Violencia Menstrual, y bueno, que surge de las reflexiones que hemos venido generando desde el Encuentro Latinoamericano de Educación, Salud y Activismos Menstruales y de una convocatoria que se vino atendiendo de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Y bueno, pues acá también las que van llegando, bienvenidas, vayan contándonos por el chat de dónde se conectan para saber desde dónde, hasta dónde estamos llegando. Y bueno, pues sin más preámbulo, yo estoy muy feliz porque hoy nos acompañan 2 invitadas muy especiales. Está con nosotros Claudia Monsalve, que ella es colombiana, es profesional en trabajo social con amplia experiencia en acompañamiento a procesos de mujeres desde el empoderamiento social, también político, trabaja los derechos sexuales y reproductivos, es consultora en educación menstrual y orgullosamente galardonada con la insignia Betsabe Espinal por su trabajo en los derechos sexuales y reproductivos, justamente. Y bueno, Claudia también es educadora menstrual en el proyecto Princesas Menstruantes, que es el proyecto precursor de la Escuela de Educación Menstrual Emancipadas. Y pues bueno, también ella es una colaboradora constante en esta escuela y pues bueno, una maravillosa amiga. Bienvenida, Claudia, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Bien, bueno, voy a presentar también a Camila Matzenauer, que ella es una compañera de Brasil. Ella es bailarina, performer y artista visual. Tiene una licenciatura en danza y una maestría en artes visuales con énfasis en el área de arte y cultura. Sus creaciones abarcan la danza, el performance, la escritura, y viene desarrollando un enfoque poético basado en la relación entre el cuerpo y el tiempo, articulando también el tabú menstrual, la ascendencia femenina y las cuestiones de género. Camila actualmente vive en Buenos Aires y forma parte del profesorado de Emancipadas, nuestra escuela de educación menstrual, y impartiendo el curso de arte y menstruación, caminos poéticos y políticos. Ella es fundadora del proyecto Rubra, Arte y Educación Menstrual. Bienvenida, Camila, muchas gracias por estar aquí también. Bueno, mientras Aurora proyecta, les decía que al momento de entrar me emocionó mucho ver la sala y reconocer la importancia de sostener espacios de encuentro, de que nos tejamos, de que este sea un tema que ponemos en la palabra y que además nos lleva a conocer experiencias y cómo lo venimos haciendo. Entonces, la verdad es que me emociona profundamente y como es un tema bastante amplio, el que venimos abordando, yo me voy a centrar en
cómo el tabú menstrual ha construido identidades oprimidas y cómo la educación menstrual emancipadora pues es uno de los caminos para construir subjetividades soberanas. Pasamos. Y en este espacio que es corto, voy a buscar 3 cosas. Primero, que sé que espero que haya consonancia. El primero es visibilizar que el impacto del tabú menstrual, en el cuerpo colectivo de las niñas, las mujeres y las personas que menstruamos. También evidenciar cuáles son las voces que lo han sostenido históricamente y que están, digamos, con más fuerza en la actualidad, que se han beneficiado del tabú menstrual, que lo han capitalizado y que han generado y profundizado desigualdades. Y también, para que haya algo de esperanza, no solamente veamos esta parte que es compleja, pero que es necesario ver, también dar lugar a las voces que desde los territorios abrimos caminos para habitarnos en dignidad y que día a día desnudamos nuestros cuerpos del peso social, económico, simbólico y psíquico del tabú menstrual. El siguiente. Bueno, también plantearles, ahorita Aurora les comentaba, desde el proyecto Princesas Menstruantes, o sea, me ubico también desde una experiencia que es colectiva, que se habita en un cuerpo, pero que es plural en la medida en que recoge múltiples experiencias, y también me ubico desde la esperanza, que abre grietas, que lo hemos hecho desde el sur del mundo y que eso también nos hace sentir una fuerza, nos hace sentir una potencia, nos muestra caminos posibles para encontrar la soberanía como un camino ético y político para la dignidad. La siguiente. Entonces, como la primera parte es sobre el impacto del tabú menstrual en la construcción de identidades oprimidas, parto de esta premisa, y es que atravesar un cuerpo que ha sido habitado y atravesado por relatos de miedo, de asco, de vergüenza, de fragilidad, de enfermedad, complejizan la experiencia vital, ya que estos relatos se hacen cuerpo y construyen identidad, se vuelven como una marca, como una señal. Y desde procesos de alienación que se han vivido históricamente se internalizan, se convierten como en el relato propio. Vamos a la siguiente. Voy a ir rapidito para que tengamos tiempo de conversar al final. Aurora. Perdón, todo bien. Ok. También aquí considerar que el cuerpo menstrual es un cuerpo que socialmente se ha considerado como desventajado por su biología y defectuoso por su naturaleza. Esto lo dice Eugenia Tarzibachi, y digamos que esta reflexión nos plantea que esa desventaja, que realmente es una construcción social, tiene un impacto en el acceso que tenemos a nuestros derechos, un impacto en nuestra economía, también un impacto en nuestra psique, y se traduce en un temor constante, en el temor constante que genera la posibilidad de la mancha, ¿cierto? Que es abrumadora. Les quería compartir aquí un poco de una experiencia pues que hemos tenido en un trabajo con jóvenes, con niñas y jóvenes entre los 9 y los 17 años en zonas rurales y urbanas de Colombia, y vamos a pasar algunas notitas de lo que ellas planteaban para comprender precisamente cómo impacta este tabú. A la siguiente, por favor. Estos fueron como los más comunes, lo que más apareció: el miedo a ser juzgada, la incomodidad, la vergüenza, el asco, la frustración, la vergüenza, incomodidad, rabia, confusión, asco, miedo a que al caminar se pase la menstruación. Y estos miedos
que son miedos muy comunes en este momento del ciclo vital, se materializan en una necesidad de invisibilizar la experiencia menstrual. Pero como efectivamente menstruamos, eso genera mucha confusión y mucho temor, porque es como si tuviésemos que vivir en una sociedad y expresar en esa sociedad que no nos ocurre un proceso que efectivamente vivimos. El siguiente. En este momento, digamos que una de las voces más potentes ha sido precisamente la de la mal llamada industria del cuidado femenino, y con estos mensajes publicitarios que escuchamos cotidianamente, sostienen precisamente el miedo a ser ridiculizadas, avergonzadas y señaladas. Además de que posicionan como éxito el que no se nos note. Siempre es como, qué bien que te puedes poner la ropa que sea y ni se te nota que traes toalla, o que nunca se note la mancha, es como una señal de que eres prudente, de que eres cuidadosa. Y esto lleva de nuevo a habitar el cuerpo con mucha inseguridad y con incomodidad, y esto favorece al disciplinamiento constante del cuerpo, como a este asunto de unos cuerpos sobre los que se ejerce un gran nivel de control, y que de hecho a veces no somos conscientes del nivel de control que se ejerce desde la sociedad actual sobre nuestros cuerpos. La siguiente. Bueno, voy a centrarme en 3 voces para no abusar mucho del tiempo, y que Camila tenga también su buen espacio. Aquí voy a centrarme en 3 voces que, digamos, son las que en lo que he estudiado considero, o acá recojo como relevantes en el sostenimiento del tabú menstrual, y uno es el saber biomédico, y este saber hegemónico sobre el cuerpo menstrual que desplaza constantemente el saber del cuerpo de la persona que menstrua. Y esto es bien importante que nos percatemos de ello, porque precisamente esa anulación de la voz, en la última parte dice la voz de las mujeres y de las personas que menstruamos, no ha sido una voz audible para la medicina. Y nuestra palabra es puesta en duda, como tú no sabes muy bien, así sea mi cuerpo y mi experiencia, nuestra voz siempre es puesta en cuestionamiento. Y digamos que también ha contribuido a ver la experiencia menstrual como una experiencia homogénea, como algo que sucede de una manera muy igual a todos los cuerpos, y poco se pone en conversación con asuntos medioambientales, culturales, y esto hace que mucho del padecimiento que se vive alrededor de la menstruación pues no se estudie y digamos que no se ponga en reflexión desde la ciencia médica. Otra voz que es muy potente y es de las que, digamos, que más tiempo ha prevalecido es la voz de la iglesia. A veces pensamos que en este momento no es un parlante tan poderoso, pero realmente pues podemos ver que estamos en un momento histórico en el que hay una regresión de los derechos, y las iglesias también tienen que ver en cómo estos pensamientos conservadores vuelven a tomar relevancia. Y para la iglesia, digamos que el tabú menstrual ha sido como una guardiana del tabú menstrual. Siempre ha puesto relatos que han calado de manera profunda en la psique individual y en la psique colectiva. Digamos que es muy complejo. Lo que pasa con el relato de la iglesia es que el relato de la iglesia es incuestionable, ¿cierto? Como hay un dogma de fe, entonces yo no puedo entrar a cuestionar estos relatos de esa manera. La iglesia además tiene unos mecanismos que son muy eficaces
para excluir y señalar. En esa medida, digamos que su voz sigue siendo muy potente y además es una voz que se reproduce en otros, digamos, en otros escenarios, como la escuela, la familia, incluso también desde el mismo sistema médico, que operan como vigilantes y preservadores del tabú menstrual. O sea, si vemos, mucha parte del discurso médico ha estado influenciado por el discurso de la iglesia y salvo estas últimas décadas donde hemos empezado las mujeres, digamos, no es que las mujeres empezamos a ingresar, sino a ser reconocidas en ese lugar, se empiezan a hacer investigaciones ya sobre nuestros cuerpos, pero digamos que lo que vemos en la historia es que la medicina ha sido una aliada para sostener también el tabú menstrual, pues desde ese lugar hegemónico. Y una de las voces que en el momento actual es muy fuerte es la de la industria farmacéutica y la industria del, entre comillas, cuidado femenino, quienes en este momento, digamos, lo que hacen es capitalizar el tabú menstrual. Y en esa capitalización, pues pueden interesarse en promover acciones de educación menstrual, pero nunca tocarán el tabú menstrual. Por eso son estos relatos que se sostienen a partir de la pobreza menstrual y la higiene menstrual y generan la emergencia de un cuerpo femenino y de un cuerpo que tiene que ser pulcro, limpio, aseado, fresco, que además son cuerpos irreales, ¿cierto? Pero se ponen como expectativa, como estándar. Y como estándar, pues digamos que lo que hacen es convertir a las mujeres en seres que están constantemente insatisfechas con sus cuerpos y en esa medida se hacen más susceptibles a consumir sus productos. Vamos a la siguiente. ¿Cuántos minutos tengo? Porque no vi a qué hora inicié. Nos quedan como 7 minutos, Clau. Ok, listo, con esto ya. Entonces, digamos, esta primera parte para reconocer cuáles han sido esas voces y cómo ese relato se ha traducido en desde una construcción muy opresora en la relación con nuestros cuerpos, pero también allí emerge la educación menstrual como un camino, como una opción para construir subjetividades soberanas. Y parto primero de reconocer que otorgarle valor a nuestras propias experiencias es una forma encarnada de vivir y de comprender las distintas formas de opresión, pero también de vivencia de distintas formas de rebeldía y transformación. Es decir, nuestra propia experiencia también se convierte en un camino hacia la emancipación y hacia la liberación. Y digamos, podemos avanzar ya a la siguiente. Que en una trayectoria ya de más de una década, tanto en Princesas Menstruantes como en la escuela y en estos procesos de educación menstrual, digamos que ya nos permiten recoger algunas lecciones aprendidas para avanzar precisamente en la construcción de esas subjetividades soberanas. Y primero es reconocer que la liberación del peso social, cultural y simbólico del tabú menstrual en la psique es un proceso muy poderoso. O sea, si pudiera, yo creo que incluso las ciencias sociales en este momento están en deuda de reconocer todo el peso que ha significado el tabú menstrual para la manera como las mujeres y las personas que menstruamos hemos vivido nuestra historia. Cuando le hacemos los cuestionamientos al tabú menstrual y habitamos de otra manera nuestro cuerpo, se abren caminos de florecimiento. Para que un proceso se encamine hacia allí, requiere un compromiso por leer el contexto particular, para avanzar con respeto en las realidades locales,
tener la paciencia que requieren los procesos que buscan cambios históricos y confianza en la fuerza de la semilla que se está sembrando. Esto, primero, para reconocer que se requiere también de la paciencia cuando estamos haciendo procesos que requieren transformaciones culturales, transformaciones de este nivel, digamos, es reconocer que es un proceso similar al de la siembra, que los frutos también se recogen con el tiempo. Vamos a la siguiente. Y hay una cosa que me parece imprescindible y es que se requiere una apuesta pedagógica que respete las infancias en sus particularidades. Y esto porque desde princesas menstruantes siempre hubo una comprensión o digamos un sueño y es el de llegar antes de que esas narrativas estén tan instaladas en la psique. Entonces, eso también implica comprender las diversidades de las infancias, ¿cierto? Y en ese también interesarnos por comprender cómo se hacen grietas amorosas. Que sean amorosas no significa que no tengan fuerzas, por eso hablo de amorosas y contundentes en el tabú menstrual. Que con mensajes sencillos, y eso es lo que hemos identificado en este tiempo, y es que mensajes muy claros, muy sencillos, que inviten al autocuidado, a la reconexión de la escucha del cuerpo, que nos dice el olor, que nos dice el flujo, que nos dicen los colores, las texturas, la temperatura, nuestras emociones, la tensión, la relajación, que nos dice el dolor, el placer. Esto lo aprendí con Verónica en el diplomado de dolor menstrual, entonces hay una cuñita para ella, que para mí fue súper potente cuando también logró esta comprensión, desde una alfabetización corporal acorde a la edad para avanzar en la construcción de autonomía. Y lo poderoso que es iniciar esto desde las infancias, ya es un impacto generacional, o sea, ya aquí hay una ruptura que es muy poderosa a nivel generacional. La siguiente. Y este es otro de los elementos que a mí me ha parecido también más indispensable, y es necesario aportar al tejido de redes de confianza y cuidado, porque si algo rompe el tabú menstrual, también es la posibilidad de ese nivel de vergüenza, ese nivel de miedo, nos rompe la posibilidad siquiera de yo acercarme a pedir ayuda, a contar lo que me está ocurriendo. Entonces, retornar a las redes de confianza y cuidado es una grieta que es poderosísima, es una grieta tanto al tabú menstrual como al capitalismo, y confiar en la otra es algo que repara el cuerpo colectivo de las mujeres. O sea, el impacto que esto tiene es reparador a nivel individual y como experiencia colectiva. También la diferencia de que esto que yo estoy viviendo no lo tengo que esconder, sino que tengo una red que me sostiene y me apoya, eso parece muy simple, pero es profundamente transformador. Precisamente retornar a prácticas de cuidado mutuo, el regalo, les voy a decir, son las cosas más sencillas, el regalo de una toalla sanitaria, de una aromática, el silencio o la escucha, son necesarias para sentir que no es necesario esconderse. La siguiente, ahora sí. Y aquí otro elemento que me parece clave y es alimentar estas prácticas desde el feminismo. Pues también no hablamos desde un feminismo que su pilar no ha sido justamente la academia, sino los saberes y las prácticas que posibilitan la recuperación de un lugar de dignidad, de poder, de fuerza y humanidad de las mujeres, porque a las mujeres se nos arrebata un lugar de humanidad. Indispensable para cerrar las heridas de la identidad femenina y a su vez para ampliar el marco interpretativo de lo que significa ser mujer en esta cultura.
aportando elementos que permiten a las mujeres y las niñas recuperar la voz propia como camino para habitarse plena en sí misma y tejida en la red de la vida, porque también a veces pensamos que con que yo esté bien, y ese es un lugar, digamos, un feminismo que se quedó corto en reconocer que si no estamos tejidas, tampoco estamos sostenidas. Entonces, que reconozcamos precisamente que es el tejido lo que nos permite romper y hacer, digamos, la verdadera resistencia. Ahora sí, el siguiente. Ya con esta voy a ir terminando, y es que la menstruación ha sido señalada, ocultada, estigmatizada, lo que ha llevado a vivirla desde el ocultamiento y la vergüenza. Si queremos aportar a tejer esas subjetividades soberanas, será necesario romper, abrir grietas, ya que toma tiempo salir de los lugares de enunciación impuestos, y tenernos paciencia cada una y tener paciencia en los procesos activos. Pero claro, empieza a emerger desde esas grietas la palabra menstruación, dignidad, autonomía, soberanía como poesía. Realmente es como que nos regresa la belleza, nos permite reconocer que no es una maldición, que tampoco tiene que ser una bendición, pero sí que desde allí hay posibilidades para romper ese lugar que nos mantuvo durante tantos siglos rotas, y reencontrarnos precisamente con ese lugar de la soberanía y la autonomía. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Claudia. Voy a ir animándoles también acá si tienen preguntas para al final responder las preguntas, conversar un poquito. Las estaremos retomando al final, así que vayan poniéndolas acá en el chat para poder abrir nuestra conversación al final de la presentación de Camila. Yo voy a proyectar también acá su... Va, entonces dejo de proyectar y... Listo. Todo tuyo. Buenas noches a todas, lindo estar con ustedes, lindo escucharla, Claudia. Yo voy a hablar desde mi experiencia con arte y menstruación, arte menstrual, educación menstrual. Así que voy a empezar con un video. Está en portugués, pero creo que van a comprenderlo, y si no, pueden preguntar también. Adelante, gracias, Camila. Não sei se o que ouço é o movimento dos carros, o som do vento ou o barulho do meu estômago. Meu corpo era a fronteira entre motor e o prelúdio da tempestade. 8 de março de 2023. Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Eu quase não saí de casa nesse dia, mas me ergui imensa e frágil entre ambulantes que vendiam rosas e homens que anunciavam promoções de sapato no Dia da Mulher. Homens que anunciavam minha arte como um enfeite. Não sei se o que ouço é o movimento dos carros, o som do vento ou o barulho do meu estômago. Meu corpo é a fronteira entre o motor e o prelúdio da tempestade. Se há paredes que dividem, dentro de mim elas descamam. Se me querem domesticada, me oponho. Se há paredes que dividem,
Dentro de mim elas descansam. Bueno, esta perfo yo la presenté hace 2 años acá en Santa María. Yo ahora estoy en Brasil, pero en marzo vuelvo a Buenos Aires. Y yo creo que voy a presentar desde acá, ahora sí no, así me ubico mejor. Perfecto, perfecto, Camila, adelante. Dale. Sí, tienes los permisos. Ujú. Mm, Bueno, y mi propuesta hoy es hablar es hablar del arte y de la sensibilidad como una forma de elaborar los tabúes, ¿no? Y, y bueno, yo empecé mi proceso con el activismo menstrual, con la educación menstrual desde el arte. Y yo en el año de 2017 estaba haciendo una maestría y empecé con una pregunta que era cómo sentir el pasaje, cómo expresar el pasaje del tiempo en el cuerpo de la mujer. Algo muy subjetivo y muy abstracto. Y después pensé, no, ¿y si yo hablar sobre algunos momentos biológicos del cuerpo de la mujer? Y así yo pensé en la menarquia, que para mí fue algo muy, muy impactante, como yo pensaba que podría haber sido de otra manera, las cosas que escuché, todo muy, muy violento, el sentimiento de la vergüenza, del asco, una culpa, todo eso. Y mientras estaba en la maestría, empecé a preguntarme cómo otras mujeres vivenciaron esto, algo como, ¿será que solo pasó conmigo? Y desde ahí empecé a una investigación, a ver, donde yo empecé a preguntar en baños de la ciudad y con carteles preguntando cómo fue su primera menstruación y todo eso. Y así empecé a recibir muchos relatos de la menarquia y todos muy, muy parecidos. Así que siempre todo eso que Claudia habló antes de la vergüenza, del asco, de no saber qué estaba pasando. Muchas personas me escribían que era la primera vez que hablaban en eso con alguien. Entonces, muchas también relataban que hablaron con sus madres y escuchaban siempre del tema de que ahora podrían quedarse embarazadas, pero tampoco sabían cómo. Entonces, mucha duda y había también, por otro lado, toda la cuestión también de esperar mucho por la menstruación, porque eso era un señal que ahora iban a ser mujeres, eh, todo el tema también de la sexualidad, de estar más bellas para los chicos, todo eso. Y, y eso, yo sentía lo que me tocó mucho fue que yo veía cómo las mujeres querían hablar de eso, no solo mujeres, pero también otras disidencias. Así que pasado unas semanas, una mujer sacó una foto de uno de esos carteles y la publicó en Facebook, en un grupo, y como en algunos minutos ya habían muchos, como centenas de comentarios de mujeres contando sus historias, sus experiencias con la menarquia. Y,
Entonces, todo eso, todos esos relatos, todo ese proceso fue muy fuerte porque yo sentía que eso, que estaba sacando algo íntimo y llevando al espacio público, desde los baños, desde las redes sociales, la necesidad de poner esto, de hablar eso. Entonces, vuelvo ahora. Para mí es cuando yo pienso en el arte menstrual, en crear sobre la menstruación, es un camino para sacarla del espacio íntimo y pensar que eso no se resume en solo a una experiencia individual, sino también política. Entonces, las historias nos muestran un cuerpo colectivo, una historia colectiva. Y después, yo no sabía qué hacer con tantas historias. Yo tengo también acá, no sé si me ven también, pero sí. Yo tengo también un libro con muchos relatos de menstruación, como eso empezó en 2017 y nunca más paró. Entonces, hasta hoy tengo eso y sigo colectando. Y bueno, después yo transformé todo eso, todos los relatos en un audio y así que nació la Perfo Rubra Fluidez, que es una performance donde yo bailo las historias. Entonces, como que son muchas voces que van se mezclando, historias parecidas. Hay algunas historias también como de cómo los padres reagirán a la menarquia, entonces se ponían muy violentos, como ahora mi hija no va a salir de casa, tiene que vestirse así y todo eso. Y, y después, cuando yo empecé también a presentar la perfo, porque eh, yo presenté Rubra en teatro como una o dos veces y después siempre fue en la calle, en escuelas, o si no, también en eventos académicos muy que no tenían tanto el cuerpo, entonces siempre yo sentía que era una manera también de poner el cuerpo, todo eso, desde la teoría hacia las historias. Y todas las veces que yo bailo Rubra Fluidez, siempre se crea un espacio de como una ronda de charla. Las mujeres empiezan a hablar de sus historias y cuentan historias de sus madres y abuelas. Y algunas veces que estaban varones juntos también como me llamaban para hablar porque no sabían que se pasaban esas cosas o porque tenían hijas y nunca hubieran pensado en cómo hablar sobre la menstruación con ellas. Entonces, como lo que Claudia dijo de las grietas, como abrir espacios y abrir espacios para hablar de eso y conectarse con las personas desde el arte. Porque a veces yo estaba como en la calle, las personas no esperaban que yo hubiera allá y hay algo que sorprende, como, ¿qué esa mujer está haciendo acá? ¿Por qué está bailando? ¿Por qué bailando eso? ¿Por qué estamos escuchando esas voces acá en la calle? Entonces todo eso se moviliza y para mí es muy hermoso cómo desde ahí puedes crear una conexión, porque yo estoy muy vulnerable también en ese espacio. Y, y bueno, todo eso se pasó, yo no tenía ni idea que había educación menstrual, no sabía de nada de eso y después fui a buscar, estudiar, conocí eh, las princesas menstruantes, hizo la cursada con Caro, la formación y desde ahí empecé entonces, no, si intuitivamente todo eso se pasó, yo quiero ahora hacer procesos también pedagógicos desde ahí porque yo, antes de todo eso, siempre trabajé con danza, con circo, con clases para niñas, para niños, y entonces comencé a sumar estos conocimientos que yo tenía para accesar otros espacios, las comunidades, las escuelas,
hacer proyectos culturales, buscar subsidios también del gobierno para hacer esas acciones, para hacer esto llegar a esos espacios, y siempre como uniendo danza, circo y educación menstrual, también como una forma de traer eso del lúdico, del juego, hacer el tema ser más liviano también con las chicas, como una forma de acercarme de esas personas. De los niños y también, y sobre todo de las maestras, de los adultos de esos espacios, que son las personas que tienen más resistencia. Y yo no sé cómo estoy con el tiempo. Tranquilo. Nos quedan 3 minutitos. ¿Cuánto? 3 minutos. Si es Dale. menos, no. Y yo sentía también como, porque Rubra tiene como una carga más dramática, más intensa, entonces yo sentía falta también de cómo buscar un camino que sea un poco más lúdico, más... y yo soy payasa también, entonces pensaba cómo traer el humor para esos espacios, la risa, cómo usar de eso. Y así... empezamos con un proyecto que se llama Circo de Umbigo. Umbigo es ombligo, no es un proyecto de educación menstrual, es un proyecto de circo, pero hacemos educación menstrual desde ahí. Y yo no voy a hablar mucho de eso, pero tenemos un espectáculo que se llama Circo de Umbigo. Y en este proyecto vamos a escuelas y comunidades en situación de vulnerabilidad social. No sé si se habla así en portugués, es así. Y con talleres, con formaciones para los maestros, todo con enfoque en las artes circenses. Entonces, desde ahí empecé a hacer talleres de hula, de aro y educación menstrual. Tenemos pueden ver ahí que los narices son colectores menstruales, entonces hay toda una construcción también de la estética, como las personas que saben lo que es, como ya lo identifican, hay todo eso como Hay un artista de Brasil que habla de la estética menstrual, pensar el arte, pero también cómo es salir en la calle con los aros de clítoris, con los úteros, todo eso también es una forma de expresarnos, de traer esta belleza, sí, ay, yo amo. Y, y eso, entonces, me gusta hablar de ese proyecto porque en una de las escenas hay un momento que yo tengo mi bombacha, mi calcinha, con la mancha del sangre. Entonces, traer ese momento que es muy común, que siempre las chicas relatan que mm, sus miedos generalmente son eso, de pasar eso en la escuela, cómo los niños van a reagir a eso. Entonces, hay una escena que tratamos de este tema. Y es muy hermoso pensar que las personas, los niños que pasaron por el taller de educación menstrual antes, tienen una postura muy distinta de los que no pasaron por el taller. Entonces ya hablan que no pasa nada, para que yo me quede tranquila, que está todo bien, que menstruación no es algo malo. Entonces, ¿cómo se puede ir construyendo eso de una manera amorosa y abriendo estos espacios de cuidado también en las escuelas? Y yo no voy a pasar porque tenemos tiempo, pero pensar cómo eso no es un proyecto de educación menstrual, pero desde el circo yo puedo hacerlo. Entonces también como una estrategia de accesar otros espacios, de llegar a los niños, a los adolescentes también. Y bueno, para finalizar, trago esta frase que es: todo tabú vergonhoso, todo tabú vergonzoso esconde o potencial de uma revolução. Então, agora em português, que
que possamos seguir fazendo essa revolução, falar em voz alta, falar desse tabu em público, nos espaços públicos, e que a arte possa ser essa ferramenta para acessar os corações das pessoas, para sensibilizar as pessoas. Gracias. Muchas gracias, Camila. Gracias a las dos. Bueno, pues estamos un poquito pasaditas del tiempo. Se supone que terminábamos a las 7 de México, pero bueno, yo no me quiero ir sin lanzarles una pregunta a ambas. Y también, bueno, pues estaremos retomando las preguntas que nos hagan llegar acá en el chat, todas las que quieran participar, que tengan dudas, ya hay algunas acá. Y bueno, yo quisiera preguntarles, Claudia, Camila, de acuerdo con las exposiciones que vienen haciendo, ¿no? Claudia nos habla de las diferentes voces, ¿no? Que vienen sosteniendo el tabú menstrual. Y Camila nos expone como estas experiencias que se hacen en público. Entonces, en consideración de esto, ¿cuál creen que es el mayor reto para visibilizar, para hacer evidente que el tabú menstrual no es algo natural, ¿no? Por ponerlo así entre comillas, sino que es una construcción social, ¿no? ¿Cuál consideran que es el mayor reto para visibilizar que el tabú no es algo natural, sino que es algo construido socialmente? No sé si quieres comenzar tú, Claudia. Sí, estaba aquí resolviendo algo técnico. Bueno, yo creo que, pues, a mí me parece que es una preguntota, como cuál es el mayor reto para visibilizar el tabú menstrual. Y a mí me parece, pues aquí en Colombia tenemos una experiencia que se llamó, no tiene que ver con la educación menstrual, pero es más con el método, que pienso yo, tenía que ver con una madre buscadora. Y esa madre buscadora creó en ese anhelo de encontrar la verdad, ella le decían la operación Sirirí, porque esta señora estuvo en todas partes hasta que alguien la escuchó y de hecho se llama Fabiola Lalinde, ella murió hace relativamente poco, y yo creo que con la educación menstrual algo de lo que hemos hecho es como lo que hizo esta mujer. Nosotras hacemos una operación Sirirí. Para nosotras, digamos que la educación menstrual se convierte en ese tema cotidiano, ¿cierto? Que lo ponemos, y amo hoy estar con Camila porque también nos invita a desarrollar como una fuerza creativa, esto de poner las preguntas en los baños, o sea, de dónde podemos instalarlo más allá de los espacios que diríamos son obvios, ¿cierto? Los lugares pedagógicos, cómo podemos poner la educación menstrual como un tema, porque ya podríamos decir, hemos avanzado, ya es más común que hablemos de menstruación, y de hecho hay gente que hoy en día dice que ya no hay tabú menstrual, ¿cierto? Pero es que hay una superficie, pero después de desnudar esa superficie sabemos que para adentro hay mucho más, y que sobre todo es identificar cuál es el peso que tiene el tabú en quienes vivimos la experiencia menstrual para saber cómo romperla. Entonces, yo creo que en esto también de confiar cuál es el lenguaje de cada una, porque hay quienes su lugar es más la academia, hay quienes su lugar será más la incidencia en el tema público, hay quienes es desde las artes, desde la creación literaria, pero yo creo que sí es confiar en esas diversas voces y esas diversas maneras para agrietar, porque además es que el tabú menstrual se ha traducido en violencia, o sea, una violencia múltiple, una violencia muy profunda. Y yo terminaría acuñando algo del proyecto Princesas Menstruantes, y es
también pensar en las infancias, o sea, la importancia de cómo traemos esa narrativa y cómo creamos unas formas de acercarnos a las infancias de tal manera que el primer relato que se escuche sobre la menstruación, porque mientras el primer relato que se escuche siga siendo tan nefasto, será difícil como esa grieta, cuando ya nos llega la información más tarde, digamos que hay que hacer mucho más camino. Entonces, lo dejaría por allí. Muchas gracias, Claudia. Importante lo que dices, Claudia, ¿no? Sí tenemos que partir de reconocer que el tabú sigue teniendo un peso muy complejo sobre las subjetividades, ¿no? Que pensar que solamente a veces el acceso a Internet ya nos repara, ¿no? Ese vacío sobre la menstruación. Muchas gracias, Claudia. Camila, ¿tú qué piensas de esta pregunta? Igual también la dejé acá en el chat por si necesitas releerlas y de pronto no me entiendes bien. Mientras te escuchaba, pensé en dos cosas. Una es de la importancia de proponer, de traer preguntas como, ¿cómo sería si? ¿Cómo sería si yo hubiera escuchado cosas buenas de mi menstruación? ¿Cómo, cómo sería si tener una mancha de sangre no fuera un problema? ¿Cómo sería vivir así? Entonces, y, y hay algo conectando con el arte que yo pienso que es de la imaginación, cómo imaginar otros universos, otros mundos posibles donde la menstruación sea algo bueno, y, y eso, entonces como yo me gusta traer ese ejercicio también para las niñas, para las mujeres adultas, y, y hay algo también de cómo yo contaría, yo hago ese ejercicio también. Estoy me distanciando un poco de la pregunta, pero hace sentido, creo. El ejercicio de cómo yo hablaría con la niña que fui en su menarquia. ¿Qué cosas le diría? ¿Cómo sería? Entonces, cuando yo empiezo a hablar otras cosas, yo veo que todo podría ser diferente, todo, todo. Entonces, eso, yo creo que abrirse para imaginar otras posibilidades nos escancara, como, no sé si hay esta palabra en español, pero pone en evidencia el absurdo del tabú menstrual. Creo que eso. Claudia. Yo quería sumar algo más, y es que también algo que me ha parecido a mí importante, sobre todo comprendiendo cómo se está moviendo el mundo ahora, es entender primero que el tabú menstrual es en este momento un campo en disputa, o sea, hay unos intereses en juego allí muy importantes, y cuando comprendemos que es un campo en disputa, pues sabemos que en este momento hay relatos que parecen de avanzada, pero que lo decía ahorita, pero lo quiero reforzar, que no transforman nada, que no tocan nada, y son en gran parte muchos de los discursos que se están poniendo a nivel internacional sobre la menstruación, pero que no tocan el tabú menstrual. Entonces, es muy importante saber qué es un campo en disputa, porque el control sobre nuestros cuerpos está mediado por muchos intereses, o sea, que sea la iglesia, que sea la industria del cuidado femenino, y que sea la ciencia médica ortodoxa la que tiene intereses en que lo que no se toque sea precisamente el tabú menstrual, que lo que se toque la superficie, que accedamos a insumos, que se mejoren las condiciones, pero no necesariamente los procesos pedagógicos, que son los que nos permiten la soberanía. Y también hay unos asuntos que creo que se logran en pequeños escenarios, y es como nosotras también rompemos el pacto del silencio, como la menstruación
es un asunto que de todas maneras nos sentimos más cómodas en la intimidad o en ciertos espacios, esto de permitirnos y autorizarnos en todos los escenarios en los que estemos, y también reconocer que pues sin tocar el tabú menstrual no hay emancipación, o sea, es tan relevante que porque transgrede la manera como se vive la experiencia vital. Sí, sí. No sé si quieres agregar algo más, Camila, o damos paso a las preguntas de acá del chat. Bien. Bueno, acá preguntan a Claudia acerca de la referencia de su presentación. Yo creo que, no sé, Claudia, si puedes dejarnos aquí tu correo para que Viviana te pueda escribir y puedas compartirle esta Así, memoria. igual yo ahí planteé que está, le voy a poner mi correo, que está en las memorias del, pero le voy a poner y porque es una ponencia, se la puedo compartir. Muy bien, perfecto. Además tenemos acá también la pregunta, esta pregunta fue para Camila sobre si está publicado el video que pusiste al principio en algún lugar. Eso lo pregunta María Camila. ¿Dónde se puede ver ese video, Camila? Está en mi Instagram, yo puedo escribir acá. Sí, también acá, María Camila, acá tendrás las redes de Camila para poder acceder al video. Paola Chávez deja un comentario, qué lindas intervenciones, muy nutridas, amo estos espacios, muy agradecida. Pues gracias a ti, Paola. Bueno, nos vuelven a preguntar sobre las memorias, están acá. Marjorie Escobar dice, yo quisiera consultar cómo consideran que la menstruación se ha individualizado por responsabilidad del mercado, dando como resultado la autoatención, autocuidado, y lo que conlleva es vivir a través del tabú menstrual y cómo esta experiencia podría ser colectivizada. Es un poco esta última intervención que hacías, ¿no, Claudia? No sé si quieres responderle particularmente. Sí. Quería contar como una experiencia que para mí fue una experiencia muy preciosa, y es que de las últimas experiencias de trabajo en proceso escolar, las chicas de la secundaria que pensaban en todo lo que para ellas había significado el tabú menstrual, pensaron en las más chiquitas, en las que estaban en primaria, les escribieron una carta que empezaba así toda linda, como una cartita de enamorada, y les contaban los procesos que iba a vivir su cuerpo. Y el cierre era súper precioso porque les decía que ellas que ya estaban más grandecitas, que ya habían vivido el proceso, estaban ahí, que ellas podían contar con ellas. Y esto que parece tan sencillo, si una niña recibe un mensaje como estos, diferente a la idea de sentir que me voy a sentir incómoda, voy a tener vergüenza, porque además el adultocentrismo a veces hace que sea mucho más incómodo hablarlo con una persona mayor que con alguien de una edad más cercana a ti. Entonces, yo creo que sí se le hacen fisuras, y que esto, para esto es muy importante plantear en los espacios pedagógicos que tenemos que es una experiencia común, y que vivirla en soledad es muy doloroso, y que cuando sentimos que podemos compartir lo que decía ahorita en asuntos muy sencillos, cuando el cuidado se colectiviza, como la aromática, como decirle, si te sientes malita, yo voy y busco la toalla por ti, cosas que son muy sencillas, nos permiten disminuir ese sufrimiento colectivo, que significa no solo tenérmela que ver con mi experiencia, sino convivirla en un lugar en el que se supone
que no se deben enterar, porque así se hable del tema todavía está ahí. Entonces sí creo que un aspecto clave en los procesos es plantear el cuerpo colectivo, o sea, cuando menstruamos es una experiencia colectiva y cuando nos cuidamos nos aliviamos el sufrimiento colectivo. Entonces creo que el tema de cómo posicionamos el cuidado colectivo es tremendamente poderoso. Bien, muchas gracias, Claudia. Teníamos también aquí un comentario de Laura Mariela, que también creo que suma esto que acabas de mencionar, y ella dice, Laura Mariela Ruiz Márquez, dice, yo siento que un reto importante es encontrar maneras creativas de interpretar la indiferencia hacia el tabú, y por eso me encanta la idea de hacerlo desde el arte para imaginar otras posibilidades y ponernos en ellas, ¿no? Creo que esto también suma mucho a la idea que nos compartió Camila. Hay otra pregunta igual de Marjorie, que es respecto a la construcción de la categoría de personas menstruantes, ¿no? O sea, un tema complejo, seguramente no nos va a dar en esta sesión para abordarlo completamente, pero bueno, ella dice, con respecto a la construcción de la categoría de persona menstruante, ¿cómo consideran que esta se define, entendiendo que por detrás de la visión médica hegemónica se polarizan entre cuerpo menstruante mujer y aquellos que no menstruan hombres? Bueno, digamos que esto es de un hilado muy fino, entonces solo voy a dar como una, por lo menos desde lo y también digamos que me pongo en una postura ahí, digamos, más personal. Y es que yo creo que cuando hablamos de la categoría de persona menstruante, principalmente se piensa en la inclusión de los hombres trans, pero también en quienes no se encuentran ni en la categoría mujer ni en la categoría hombre, ¿cierto? Que hay digamos, hay una ruptura con el binarismo, y en esa ruptura con el binarismo, pues digamos que este tema de la persona menstruante es más abarcativo y también que es un asunto de reconocer la diversidad de las posibilidades de menstruar, pero sobre todo lo plantearía ahí como por los hombres trans y las personas no binarias. Caro ahí levantó la mano. No, pero fue por error. Por eso mismo la volví y la bajé. Gracias. Ok. Entonces yo creo que lo dejaría por ahí, pero también me parece que pues que se puede hacer una conversación posterior, porque me parece que, bueno, que es un tema que como es tan finito lo que estamos viendo en este momento en términos de las identidades, digamos que es una conversación que me parece amplia y que amerita un espacio como tal. Voy a leer los comentarios y si hay alguno para mí o para mí, entonces dice por acá Viviana Leal, dice, chicas, muchas gracias, es potente ver que se está derrumbando paso a paso el tabú menstrual para que podamos vivir desde otras narraciones. Gracias, Viviana. Ellen Cruz dice, compañeras, tengo una duda, ¿habrá otra cátedra abierta próximamente? Al principio mencionaron que este encuentro forma parte de un ciclo de encuentros. No pude escuchar bien, sí, hace parte de un ciclo y se va a estar publicando tanto en los chats como en las redes estos encuentros, y agradezco mucho este comentario porque me hizo acordar que estamos próximas al 8 de marzo y que también hay una invitación a que cada una de las personas se pueda sumar al bloque rojo de sus ciudades, de sus territorios, y que salgamos a las calles. Nosotros sabemos que en este momento
nuestros derechos también están en disputa, entonces hacer parte de ese espacio de resistencia que es salir a las calles es más relevante, o sea, históricamente hoy es sumamente necesario salir a las calles y poner nuestros cuerpos, nuestras voces, nuestra sangre ahí. Entonces, que no se nos olvide sumarnos al bloque rojo. Bien, tenemos una última pregunta por aquí. No sé si quieres responderla tú, Camila, y es respecto a la pregunta Tirsa. Me gustaría preguntar cuál ha sido su experiencia de trabajo con comunidades rurales respecto a la menstruación desde una perspectiva no hegemónica. No sé si tengas para abonar en esta pregunta, Camila. Yo la mayor parte de las acciones que hizo con circo fueron en pueblos como de 4.000 habitantes y algunos en zonas rurales, pero lo que yo siento es que hay, no sé, yo siento mucho el silencio, mucha dificultad de hablar, mucha curiosidad, pero mucho silencio, que es algo que yo siento que es diferente en la ciudad. Pero entonces como accesar las niñas es todo un proceso y, y pensando también en las escuelas de las zonas rurales también, como las reacciones de los adultos a la escena del espectáculo, todo, yo siento mucho eso, hay algo del silencio acá, desde mi experiencia, que es muy fuerte, mucho la conexión también con la iglesia, generalmente como es la escuela, una iglesia y todo muy conectado, pero no sé, tal vez sea eso que más me llama la atención, así como una diferencia. Definitivamente puede ser más complicado, ¿no? Incluso abrirse a hablar de la propia experiencia porque a veces las personas son muy conocidas, ¿no? Hay una dinámica comunitaria más cercana, ¿no? Me parece que eso también puede ser una barrera. Muchas gracias, Camila. Pues bueno, con esta respuesta vamos terminando, vamos cerrando. Acá tenemos también el comentario de Jennifer Arboleda. Muchas gracias por la información. Gracias a todas las personas que permanecieron aquí, las que llegaron a tiempo, las que se fueron sumando, quienes están cerrando ahora con nosotras. Y bueno, pues vamos llegando al final de este primer conversatorio titulado Emancipar la sangre, desafiando la violencia menstrual, que sí, como ya lo mencionaban, es uno de 4 conversatorios que estaremos generando. Agradezco profundamente la presencia y la palabra de nuestras invitadas. Claudia Monsalve, muchas gracias por tu trabajo incansable en la educación menstrual, en tu lucha contra el tabú. Camila, gracias por tu propuesta artística, ¿no? Que nos invita a reconfigurar la manera en que vamos sintiendo la menstruación. Gracias a todas las que nos acompañaron hoy. Y bueno, yo antes de cerrar la llamada quisiera hacerles una invitación muy especial al próximo Encuentro Latinoamericano de Educación, Salud y Activismos Menstruales, que nos quedan los últimos lugares. Este año lo estaremos celebrando en Perú, entonces anímense, ahí en las redes de Emancipadas pueden encontrar la liga para las inscripciones, hay pocos lugares ya, y reiterar la invitación este 8 de marzo al Bloque Rojo por la Dignidad Menstrual, un bloque de acción política y simbólica donde se busca exigir condiciones dignas para menstruar. Esta es una iniciativa de hormonal, que bueno, yo también quiero aprovechar para agradecerle a Pauli por todas las facilidades para realizar esta cátedra. Y bueno, muchísimas gracias a todas las que nos acompañaron hoy. Esperamos que pues este espacio les haya permitido también reflexionar y sobre todo les motive también a seguir cuestionando todo en torno a la menstruación, ¿no? Entonces nos vemos en los próximos conversatorios, donde estaremos profundizando otros aspectos, ¿no? De esto que se venimos enunciando como la violencia menstrual y, por supuesto, pues las formas de desafiarla desde nuestras prácticas, nuestros saberes y nuestros propios territorios.
Muchas gracias a todas, nos vemos pronto.